Muy bien, compañeros, ¿qué tal a todos? Espero que estén bien. Mi nombre es Eduardo Martínez y en el día de hoy, junto a mis compañeros José Silvera y Fray Barrio, les venimos a hablar sobre el cristianismo. Bueno, compañeros, para empezar a hablarles sobre el cristianismo, hay que saber en sí qué es el cristianismo. Así que mi compañero José Silvera va a estar encargado de hacerles una breve introducción sobre el cristianismo. A continuación, aparecerá una imagen que es un mapa mental que el compañero José Silvera les presenta a ustedes para que puedan tener un contexto de lo que él les va a tratar de informar. Téngalo pendiente. Cordial saludo, mi nombre es José Silvera, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico. El día de hoy haré una introducción acerca del cristianismo. El cristianismo es una de las tres religiones monoteístas existentes hoy en día. Su fundamento se basa en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado el Mesías, anunciado en el Antiguo Testamento. El cristianismo tiene como libro sagrado la Biblia, la cual se divide en dos partes: el Antiguo Testamento, que es la recopilación de la tradición religiosa judía, y el Nuevo Testamento, que se basa en las enseñanzas de Jesús, Hechos de los Apóstoles y la Carta de los primeros pastores cristianos. La difusión del cristianismo. La difusión del cristianismo se da con el descontento de las personas con los antiguos credos, ritos, normas y obediencias. En cambio, el cristianismo llegó a proponer una serie de cambios y de salvación para los más pobres y olvidados de esa época de explotación y de desesperanza. Ellos predicaban por medio de sus ejemplos y sus acciones, sin ánimos de obtener riquezas y poder. Las primeras comunidades. Los discípulos afirmaron que Jesús tras su muerte resucitó y ascendió a los cielos, hecho que para ellos afirma la divinidad del Espíritu Santo. Estos primeros cristianos se agruparon en comunidades. La ayuda mutua era la base del sustento de estas comunidades, donde los nuevos miembros eran bautizados y posterior se dedicaban a predicar las enseñanzas de Jesucristo. El cristianismo se vio por una serie de persecuciones. El cristianismo con su carácter monoteísta era repudiado por el paganismo romano. A diferencia de la religión judía, el cristianismo era proselitista, es decir, que tenía una gran difusión y un gran poder de influencias y de convicción en el pueblo, lo que lo convirtió en el blanco de persecución por el Imperio Romano. A este periodo se le llamó como paleocristianismo o cristianismo primitivo. Estos cristianos se rehusaban a rendir culto a múltiples dioses, a reconocer el poder divino del emperador. Esta religión era mal vista por predicar el fin de los privilegios y la igualdad entre los hombres. El cristianismo pasó de ser perseguido a la religión oficial. Esto se dio con el proceso de conversión del emperador Constantino, el cual dio paso a la libre expresión de culto. Posterior, el emperador Teodosio I, con la necesidad de generar las bases sociales del imperio, elevó al cristianismo al rango de religión oficial. Aquí los papeles se invirtieron y con el mismo fanatismo que eran perseguidos los primeros cristianos, ahora eran perseguidos las personas que se rehusaran a profesar la fe cristiana, llamados traicioneros del imperio. Con base a lo dicho y la aceptación que tuvo esta doctrina, ¿por qué el cristianismo llegó a ser blanco de persecución por parte del Estatuto Quo Romano? Si tienes la respuesta, escríbelo en la caja de comentarios. Buenas compañeros, mi nombre es Fray Barrios, pertenezco al grupo 3 de este grupo de exposiciones que estamos presentando nosotros. Bueno, yo les voy a hablar sobre el contexto histórico, cultural y geográfico en que se desarrolló el cristianismo. Para hablar primero, tendría que decirse que el cristianismo se originó y se expandió en un contexto geográfico, histórico, sociocultural muy específico, el de los territorios dominados por el Imperio Romano en los comienzos de nuestra era. Cabe decir que aunque el cristianismo tenía sus raíces en un movimiento popular intrajudío, fundado por Jesús de Nazaret en Palestina, en el espacio social y geográfico donde se configuró
como una opción religiosa, independientemente al judaísmo que también predominaba en esos tiempos. Como visión del mundo original fue red de los centros urbanos del Imperio Romano. Algunos de estos centros eran nuevas fundaciones romanas, pero muchos otros habían gozado ya de una larga y compleja historia previa para su inclusión en el imperio. En este contexto geográfico, los territorios del Mediterráneo oriental, donde se concentró casi toda la totalidad de la presencia cristiana hasta mediados del siglo II, conocían los efectos de la urbanización promovida por los monarcas helenísticos, o sea, se dio en un periodo helenístico este cristianismo. Había también ciudades antiquísimas como Jerusalén, Tiro o Cartago, en las que la influencia de la cultura greco-romana no consiguió nunca debilitar la vitalidad de la fe cristiana, por decirlo así. Cabe resaltar también que el cristianismo se extendió hacia Oriente a través de Mesopotamia, llegando incluso hasta la India, donde todavía existen comunidades cristianas en esa zona que fueron fundadas por algunos apóstoles al salir de Palestina, por decirlo así. Esos son datos históricos que se recopilan en algunas de las lecturas. En sí, el contexto histórico, el cristianismo entró al mundo como una religión revelada. Fue ofrecido al mundo por Cristo como una doctrina de redención, salvación y amor, no como un sistema abstracto y teorético. Cristo envió a sus apóstoles a predicar y no a ocupar cátedras de profesores. El cristianismo era, por decirlo así, un camino hacia Dios que tenía un recorrido en la práctica y no en un sistema filosófico. Para añadir a los sistemas y a la escuela de la antigüedad, los apóstoles se sentían llamados a convertir el mundo y no a, por decir, llevar un sistema filosófico a las demás personas. A medida en que su mensaje iba dirigido a los judíos, los apóstoles tenían que enfrentarse a algunos ataques teológicos, más que filosóficos, y por lo que respectaba no a los judíos. Bueno, aparte del famoso sermón de San Pablo en Atenas, tuvieron que enfrentarse ni siquiera a un maltrato, sino que en el sentido de la palabra tuvieron muchas diferencias con los filósofos griegos. No obstante, cuando el cristianismo fue arraigando y creció, a medida de que iba creciendo, iba provocando hostilidad, suspicacia y rechazo por las demás creencias o demás imperios. No solamente de los judíos, sino también de las autoridades políticas. También estuvieron intelectuales, escritores paganos. Algunos de estos ataques dirigidos al cristianismo fueron debido a la simplemente ignorancia y crédulas sospechas, también el miedo a lo desconocido y a representaciones erróneas. También se lanzaron ataques en el plano teorético sobre las bases filosóficas, y esos ataques les exigía a los mismos impulsadores de la fe cristiana una respuesta. Eso significó que hubiera que utilizar argumentaciones filosóficas, pero no meramente teológicas. Se encuentran pues elementos filosóficos en los escritos de los primeros padres y apologistas cristianos, pero sería muy evidente buscar ahí en esas escrituras un sistema filosófico, puesto que el interés de aquellos escritores era primordialmente teológico y defender la fe cristiana. Sin embargo, al llegar el cristianismo a establecerse más firmemente y a ser mejor y llegar a ser el posible, estudiosos cristianos desarrollasen su pensamiento y su formación intelectual en un elemento filosófico más claramente reconocible, en especial cuando lo que se trataba era de enfrentarse a los ataques de los filósofos paganos profesionales al cristianismo. Bueno, sin más que decir, esta ha sido mi intervención en este video. Y bueno, compañeros, por fin ha llegado mi turno de hablar y yo les vengo a hablar sobre la influencia que ha tenido el cristianismo. La influencia que ha tenido el cristianismo le voy a dividir en dos puntos cruciales, que son la influencia que ha tenido en el pensamiento filosófico y la influencia que ha tenido en la sociedad. Teniendo en cuenta estos dos puntos bases, pasaremos a continuación a explicarlos. Y bueno, compañeros, para empezar a hablarles sobre la influencia que tuvo el cristianismo
sobre el pensamiento filosófico, hay que tener claro que el cristianismo originalmente surgió en el siglo IV después de Cristo, pero no fue hasta el siglo XI en el que pudo deslumbrarse o dar luz. También hay que tener un antes y un después del emperador Constantino, puesto que fue el primer emperador en aceptar a Cristo y por consiguiente a la Iglesia católica y cristiana. Desde entonces la Iglesia deja de ser una iglesia oprimida, perseguida, y ya pasa a ser una iglesia protegida. En fin, teniendo esto claro, podremos decir que el cristianismo aparece después de un arduo trabajo en el pensamiento, puesto que nos empieza a incluir nuevos conceptos como lo son Dios, el hombre, la conducta humana, el sentimiento humano, etc. Y nos explica que el cristianismo no es solo un sistema conceptual, es una religión con categorías que son el orden sobrenatural, la gracia, el pecado y la redención, poniéndonos en la necesidad de tomar una postura con respecto a esta. También nos cambia o nos plantea una nueva forma de ver a Dios, puesto que ya teníamos planteado los pensamientos de Platón y Aristóteles sobre lo que era Dios. Pero ahora nos muestra a Dios como una completa y absoluta diferencia entre todas las cosas en este mundo y que no cabe ningún tipo de comparación por sobre él, puesto que nos lo ponen como un ser omnipotente y omnipresente. Teniendo este punto claro, les hago una pregunta. No les he dicho cuáles eran el pensamiento que tenía Platón y Aristóteles sobre Dios. Así que, mis queridos compañeros, les haré una pregunta que espero que me respondan en los comentarios si son tan sagaces o tan curiosos para demostrar su valía. Teniendo en cuenta los pensamientos de Platón y Aristóteles sobre Dios, ¿cuál es la diferencia entre esos pensamientos que nos planteaban ellos a sobre los que nos plantea la Iglesia? Espero su respuesta en los comentarios. En fin, también nos habla de que el hombre está constituido por materia y espíritu, lo cual nos explica la resurrección de la carne, y esto nos lleva a que hay algo más allá de lo mundano. Nos abre nuevos horizontes que deja atrás lo terrenal, lo material y lo egocéntrico. Además, el cristianismo nos da un nuevo y diferente modelo de conducta humana, una conducta que nos muestra el compartimiento que no debe de constituir en unas obligaciones, sino en el impulso interno de la generosidad y la donación y el sacrificio hacia alguien más. Esto no quiere decir que el cristianismo no plantea que ya no debemos pensar en hacer las cosas por recibir algo a cambio o pensar más que todo en nosotros mismos, sino en pensar en los demás y en la caridad al prójimo. Además, el cristianismo, por últimamente, nos plantea la fraternidad o un sentido comunitario que va más allá de los grupos sociales, sino que nos enlaza de una manera sin el sentimiento de interés personal, de alimentarse y crecer y establecer con alguien más. Así que, compañeros, bajo estos criterios que nos plantea el cristianismo, y considerando los criterios que ya teníamos filosóficamente, crea un choque de pensamientos el cual dura durante muchos y muchos y muchos años. Es más, hasta el sol de hoy sigue esa lucha de pensamientos, puesto que muchos empiezan a creer lo que nuestros filósofos nos decían y otros a lo que el cristianismo nos habla. Así que, compañeros, ¿qué opinan ustedes? ¿Favor de la filosofía o favor del cristianismo? Déjenlo en los comentarios. Y bueno, compañeros, para hablarle en esta segunda medida sobre la influencia que ha tenido el cristianismo en la sociedad, me he veído a la obligación de buscar de una ayuda o una opinión externa.
para tratar este tema tan polémico y tan complejo como es. Así que en esta noche me encuentro con el señor Wolfram. ¿Cómo está, señor Wolfram? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Señor Wolfram, ¿usted ha escuchado sobre el cristianismo? ¿Tiene una idea sobre lo que es? Sí, claro, el cristianismo es la religión que siempre nos han inculcado desde pequeño, que siempre el cristianismo ha tenido mucha influencia en la sociedad, en tanto cultural como político, en todas. Ok, señor Wolfram. Y dígame usted, a lo largo de su vida, ¿cómo ha visto el cristianismo o cómo ha visto que ha pasado el cristianismo? ¿Cuál es la experiencia que usted tiene con el cristianismo? Yo lo que he visto en mi sociedad que, según lo que yo sé, que hace muchos años el cristianismo siempre ha tenido un poder muy grande en la sociedad porque por el cristianismo el que no estaba de acuerdo con la religión eran ejecutados y eran matados en una cierta época. Y ahora, en la época moderna, ahora el cristianismo siempre ha tenido influencia en la sociedad porque de una u otra forma ellos dan un mensaje sobre la parte moral de la persona. En el sentido, tú sabes que del bien o el mal, entonces tú sabes que ellos siempre van en esa parte y tienen mucho derecho en la sociedad porque la misma sociedad le ha dado ese poder de ellos tener esa influencia en varias partes. Ok, señor Wolfram, un aporte muy productivo. Ya teniendo ese punto en cuenta, usted sabe que el cristianismo ha influido en la sociedad desde muchos aspectos, ¿no? Ha tenido eso claro. Pues el cristianismo ha influido también tanto en la cultura, en el arte, en la economía y en cómo se manejaba el derecho, el orden. Así que dígame usted, ¿el cristianismo ha escuchado sobre la Inquisición? Sí, claro. ¿Qué ha escuchado sobre la Inquisición? Que en esa época los que no aceptaban o los que no se regían a las reglas del cristianismo o a sus leyes, el que no se amoldaba a eso era ejecutado, sacrificado, y habían máquinas de tortura o varios tratamientos de tortura que sometían a la gente para que cambiara de decisión y volviera, o si no eran matados. Y usted, ya sabiendo eso, ¿qué opina de ese modelo o de esas decisiones o ese drástico modo que tomó la iglesia, o mejor dicho, la sociedad en ese entonces? No, la sociedad, mucha gente estaba en contra de estas prácticas que hacía la iglesia, pero como la iglesia tenía tanto poder, era un miedo que sentía el pueblo, porque ellos dominaban prácticamente todo en ese tiempo. Entonces, si ellos se rebelizaban, eran matados, no tenían compasión del pueblo, tenían que someterse a ellos, o si no eran eliminados o muertos. Ciertamente, señor Wolfram, puesto que la Inquisición fue un proceso muy drástico y muy triste que tuvo nuestra historia, puesto que cualquier pensamiento, cosa que no estuviese de acuerdo con la iglesia, se consideraba una herejía, algo fuera de lo común, algo malvado, y merecía un castigo. Entre muchos de esos casos era un castigo divino, dicho o puesto por Dios. Pero también el cristianismo no nos dio algo tan malo, nos inspiró en el arte, nos ayudó un poco en la economía, nos puso nuevos modelos tanto de pensamiento como de acciones. Así que usted, dígame, ¿considera que el cristianismo también ha tenido buenas partes? Sí, yo sí creo. Bueno, ya teniendo todos estos puntos y estas ideas claras, ¿podría decirnos una pregunta que quiera darle a mis compañeros o a nuestro público viendo este video? Una pregunta sobre el tema. Bueno, la pregunta que yo le quiero hacer a todos tus compañeros es: ¿por qué en esta época, actualmente, el cristianismo, porque ha perdido ese poder que ha tenido antes? Quiero que me den como los puntos de vista, por qué en este momento actual, en este año o todos los años que ha pasado, el cristianismo ha perdido
esa fuerza que tenía hace muchos años. ¿Por qué? Quiero que me expliquen por qué. O sea, en el entorno social usted quiere decirnos por qué ha perdido el poder que a comparación como tenía antes, que el cristianismo imponía un derecho, una Exacto. fuerza. Pues bueno, mis queridos compañeros, ya escucharon la pregunta. Respóndanla abajo en los comentarios con su nombre completo y con sus puntos de vista. Esto fue todo por hoy, así que muchas gracias y chao.